¿Qué tal? Muy buenas noches. Acá estamos un miércoles más, como todos los miércoles 22:30, con compartir un café y hablar un poco de pastelería. Espero que se esté escuchando bien. ¿Sí? Creo que sí. Vamos a esperar ahí que se conecten algunos. A ver cómo estamos con la cámara. Ahí estamos bien con la cámara. Bien, bien, estamos saliendo bien y creo que se escucha bien. Vamos a arrimar un poquito más el micrófono por acá. Bueno, como les decía, buenas noches y siempre gracias por estar. A los que están conectados por ahí, a los que ven el video después, que ya se acostumbraron que todos los miércoles levantamos o compartimos este café y estos 15 minutos de pastelería. Tenemos algunas preguntas que nos han llegado esta semana y a raíz del nuevo blog les comento que en el canal de YouTube ya está levantado el tercer apunte de pastelería que habla sobre crema pastelera. Habla de crema pastelera, de los sabores, cómo le damos sabores a la crema pastelera con chocolate, con café, con licores y con demás cosas. Y también habla de cuáles son las cremas derivadas de la crema pastelera, que ahí mencionamos la diplomata, la gibú y la muselín, tres cremas derivadas, dado que la pastelera es una crema madre, ¿no? Bien, lo que no quedó claro ahí en el video que me preguntaron es cuando yo hablo de que se puede hacer con huevos enteros en lugar de hacerla con yemas nada más. Sí, en realidad la preparación, bueno, Sofi veo que está por ahí, Luis, un placer que estés por ahí. El tema de hacerlas con yemas o hacerlas con huevos enteros. Les explicaba bien en el video que cuando yo hago una receta de 1 litro de leche con 12 yemas, que es la receta clásica de pastelera, bueno, el tema está en el costo, que ahí estoy utilizando 12 huevos, ¿no? Que si yo lo puedo reemplazar esas 12 yemas por huevos enteros. Sí, las podemos reemplazar por 5 huevos enteros. La proporción sería que las 12 yemas las reemplazamos por 5 huevos. Nuestra pastelera no queda en la misma consistencia que nos quedaría si la hacemos todas con yema. Vamos a ver que nuestra pastelera queda como más chiclosa, ¿sí? No queda tan suave a la boca. ¿Por qué? Porque estamos bajando la cantidad de materia grasa y le estamos agregando más clara de huevo, más líquido, y la albúmina del huevo ahí nos va a dar una consistencia más chiclosa. Pero ¿cuándo la podemos aprovechar o cuándo podemos hacer una pastelera con huevos enteros? Si esa pastelera la estoy utilizando como base de una mousse, o sea, yo voy a hacer una mousse de chocolate blanco, como explicaba en el video, entonces a lo mejor le voy a agregar chocolate a esa pastelera, por lo tanto ya le estoy agregando materia grasa después y voy a mejorar mucho la textura de mi pastelera. De esa forma puedo hacer una pastelera más económica con 5 huevos, no utilizo 12 yemas y después le agrego el chocolate blanco y le agrego la crema batida, entonces ya le estoy con el chocolate y con la materia grasa de la crema, le estoy dando untuosidad a mi pastelera y de esa forma estoy haciendo una pastelera un poquito más económica. Fíjense en el video que en el video de YouTube, en el tercero de tus apuntes, ahí les puse también los costos de la pastelera, tanto para los amigos de México como los amigos de Argentina, en el cual con la planilla de cálculo que ya le he enviado todo, después me dicen si le estoy debiendo la planilla a alguno que se me puede haber pasado, que me hayan enviado el mensaje y no se las envié, pero creo que cumplí con todos. Y ahí están cómo se utiliza la planilla para calcular cuánto cuesta la pastelera. Era importante destacar en el tema de la pastelera que una vez que hacen la receta, pesen y tengan pesado cuánta pastelera obtuvieron. Con la receta que yo les pasé, que es una receta clásica de 1 litro de leche, van a tener 1,2 kg de pastelera. Eso les va a servir. ¿Por qué? Porque cuando producimos algo en la pastelería lo tenemos que pesar después o calcular bien el costo por unidad. Porque en el caso que tengan que usar para una receta 300 gramos de pastelera, ya van a saber que haciendo un cuarto de receta, no necesitan hacer media receta ni una receta. Con un cuarto de receta tienen los 300 gramos de pastelera que necesitan. Pero eso lo van a saber a partir de que empiecen a pesar los productos que ustedes hacen y saber cuánto se produce. Y llevar un registro de cuánto se produce. De esa forma podemos en muchas ocasiones
lograr hacer la cantidad justa que necesitamos para una receta y no andar desperdiciando mercadería. Como siempre decimos también en la pastelería y que a veces se ríen en los cursos, no traten de inventar algo con lo que nos queda. O sea, yo les pasé la receta de una pavlova porque nos quedaban claras de huevo, entonces ya habíamos aprendido a hacer merengue, ya habíamos aprendido a hacer jarabe para pincelar la fruta para que nos dé brillo. Entonces, haciendo la pastelera que habíamos aprendido y con las claras que nos quedaba, podemos hacer un postre. Pero muchas veces, porque nos quedaron 2 o 3 claras, queremos inventar algo y gastamos más dinero que si tiráramos las claras, porque le empezamos a poner o azúcar o empezamos a hacer una mezcla de materias primas, empezamos a necesitar mucha materia prima para recuperar las 3 claras que no queremos tirar, y si bien obtenemos a veces un producto, muchas veces gastamos más dinero que lo que podemos recuperar si no lo usamos las claras esas. Así que eso ténganlo en cuenta. Otra de las preguntas que me hacían es que en algún momento yo mencioné que cuando queremos capturar un líquido para una mousse, por ejemplo un jugo de naranja, no tengo forma de hacer una mousse si no lo hago desde una pastelera. ¿Por qué? Porque si voy a hacer un aparato bomba de huevos, lo podría hacer con el jugo de naranja, el almíbar, pero se me complica mucho, no puedo usar tanto jugo porque el jugo se va a evaporar. Entonces, para capturar el jugo de una preparación, para hacer una mousse, me conviene hacer una pastelera de naranja con el jugo de naranja y ahí obtengo los sabores, ahí obtengo la mayor cantidad de sabor para poder hacer la mousse a partir de un jugo de naranja. Eso se da mucho en la receta que alguno me preguntó, que vio que yo tengo una receta o tengo una presentación de una mousse de champán. La mousse de champán, la forma que tengo de hacerla es capturar los sabores de ese champán desde una pastelera. Hago una pastelera, que en realidad tampoco utilizo champán. O sea, nosotros sabemos que el champán, la base del champán o las cepas que se utilizan normalmente para un champán es una chardonnay. El sabor de la chardonnay, del vino blanco chardonnay, es lo más parecido que tengo al champán. ¿Qué ocurre? Si yo voy a hacer una pastelera con el champán, ni bien empiece a levantar la temperatura, todas las burbujas del champán las voy a perder. Lo que estoy queriendo retener es el sabor del champán. El sabor del champán lo tengo con el vino chardonnay, ¿sí? Un chardonnay blanco, tengo el mismo sabor que el champán, entonces en lugar de gastar dinero en un champán caro, me compro un buen vino blanco chardonnay y con eso hago una pastelera con el vino blanco, a eso le agrego la crema, le agrego el merengue italiano y tengo una mousse de champán. Si bien queda más glamuroso decir que tengo una mousse de champán que una mousse de vino blanco, pero lo estoy haciendo a partir de un vino blanco porque lo que estoy capturando es el sabor, los aromas de ese champán. Otra de las cosas que me preguntan es, cuando hablamos de la crema derivada como la Gibou eran 2 partes de crema pastelera y le agregamos una parte de merengue italiano, por lo tanto mi crema pastelera va a quedar más aireada, ¿sí? Va a quedar con más aire, va a quedar como una espuma. Muchos me dicen que escucharon hablar de la Gibou de limón. Sí, tal vez lo más conocido de las recetas que más dan vuelta es la Gibou de limón. Esa Gibou de limón la hacemos en base a una crema pastelera, a una crema de lemon pie, de pie de limón, ¿sí? Lo que pasa que no le agregamos la mantequilla al final, la manteca al final, para no agregarle materia grasa. Hago la crema de limón, como el lemon pie, y a esa crema de lemon pie le agrego el merengue italiano. Y de esa forma me queda una Gibou de limón. Sí tienen que tener en cuenta que una receta, por ejemplo, de 1 litro de pastelera, o para hacer la comparación bien, medio litro de leche para una pastelera lleva 40 gramos de almidón. Medio litro de leche lleva 40 gramos de almidón. Para hacer una crema de limón de lemon pie, van a ver ustedes que la receta de medio litro de leche lleva 60 gramos de almidón. Lleva mayor cantidad de almidón. No vamos a entrar muy químicamente a explicar, pero si en la preparación que yo tengo que espesar con almidón tengo un ácido presente, como es el jugo de limón, o tengo que espesar una salsa que tiene vinagre,
voy a tener que utilizar más almidón porque el almidón pierde parte del poder espesante, cuando tengo un ácido presente. Entonces, si el líquido o la salsa o la crema que yo voy a espesar con almidón hay presencia de un ácido, ya sea ácido cítrico como el del limón o ácido acético como el del vinagre, entonces voy a tener que poner un poco más de almidón que lo que acostumbro a poner en una receta de la pastelera, porque al tener el ácido pierde el poder espesante nuestro almidón, ¿sí? Bien, esas son las aclaraciones en cuanto al tema de la crema pastelera. ¿Cómo te va, Susana? Un placer que estés por ahí tanto tiempo. Y también tenemos que aclarar un par de cositas. Hoy casualmente me hicieron una pregunta sobre el tema de pastel de chocolate. Y siempre me dicen, vienen siempre acompañado de lo mismo. Vienen y dicen, chef, ¿me podría orientar sobre un pastel? Porque me pidieron un pastel de chocolate bien chocolatoso. Tenemos que tener cuidado con el término de chocolatoso que nos dan los clientes, porque es querer mucha presencia de chocolate, pero no siempre sabemos si lo que quieren es mucho sabor a chocolate. Tenemos que tener cuidado. Yo normalmente lo que aconsejo a utilizar es un genoa de cacao, un genoa de chocolate, pero que en realidad está hecho con cacao. Le ponemos como relleno una ganache de chocolate en una de las partes, o sea, el pastel lo dividimos en tres. Le ponemos una ganache de chocolate en una parte. En la otra parte le pongo una crema pastelera de chocolate que la enseñamos a hacer ahí en el video de los apuntes. Y tenemos de esa forma tres texturas distintas de chocolate. Porque tenemos la textura de la ganache, que es más compacta. Tenemos la textura de la crema pastelera de chocolate, que es más cremosa. No le tengan miedo porque aunque esté adentro del pastel, el chocolate cuando empieza a enfriar la pastelera de chocolate toma consistencia, o sea, toma consistencia de una crema bien espesa, así que no tenemos problema. Y después la cubro con la ganache de chocolate en su estado líquido, le doy 2 o 3 baños de ganache para que me quede bien perfecta la terminación. Si quisiera, podría cubrirle la parte de arriba nada más con la ganache líquida, eso manejando el aro en el que yo hago el pastel, le cubro la parte de arriba y después ya saco el aro y la misma ganache que llevé a refrigerar la puedo montar con la batidora y me permite trabajarla con la manga y con los picos y de esa forma decorarla por afuera. Inclusive si lo hacemos así, la ganache que está dentro del pastel tiene una textura, la crema pastelera tiene otra, la ganache que levanté con la batidora me queda más aireada, tiene otra textura distinta, entonces tenemos una combinación de varias texturas de chocolate. Pero fundamentalmente al sabor, cuidado que cuando nos piden que sea muy chocolatoso, no nos están diciendo que sea muy fuerte el chocolate. Cuidado porque por ahí confundimos y decimos, bueno, está bien, voy a hacer una ganache con chocolate amargo. La ganache de chocolate amargo es soportada por muy poca gente, nos queda muy amarga, a no ser que la tengamos en alguna combinación mejor dentro del pastel, que tenga a lo mejor una pastelera que me va a suavizar o una crema chantilly que también me va a dar dulce y me va a suavizar sabores, pero la ganache de chocolate amargo nos queda como muy muy fuerte y no a toda la gente le gusta. Entonces tengamos cuidado con eso. Esto viene también a consecuencia de que me dicen que usan chocolate dentro del pastel. Cuando yo veo a veces en los grupos de repostería que dicen agregarle un poco de chocolate líquido al pastel. Si nosotros vamos a hacer un genoa, un pastel aireado, eso quiere decir que es un batido liviano. Batimos huevos con azúcar para empezar nuestra preparación. Si lo hacemos de esa forma, no le vamos a poner chocolate fundido, porque el chocolate fundido es pesado y esa preparación se nos va a caer. Cuando lo hacemos con batidos livianos, como un genoa, utilizamos cacao amargo.
para utilizar el cacao amargo siempre podemos reemplazar hasta el 20% de la harina por cacao. Y de esa forma tamizamos el cacao con la harina y le agregamos el cacao amargo a nuestra preparación. Cuando tamizamos cacao con harina, lo tenemos que tamizar 2 o 3 veces para que nos quede parejo el color de esa harina con el cacao. Si no, nos va a quedar desparejo. Y sí tenemos que tener en cuenta que si yo quiero agregarle chocolate fundido, ¿por qué? Porque quiero sabor más a chocolate en mi masa del pastel, lo voy a poder agregar en aquellas recetas que son batidos pesados. Normalmente en aquellas recetas que yo empiezo batiendo mantequilla con azúcar, cuando empiezo batiendo mantequilla con azúcar y agrego huevos, esos son los batidos pesados, que ya lo vamos a ver en uno de los apuntes. Y en ese caso sí le agrego a la preparación chocolate fundido. Puedo hacerla con chocolate fundido en lugar de hacerla con cacao. El chocolate fundido dentro de la preparación, aparte que la mantequilla ya me aporta mucha humedad, el chocolate fundido también me va a aportar mucha humedad. Pero únicamente en ese tipo de recetas puedo agregar chocolate fundido a la preparación. No puedo agregar chocolate fundido a una preparación en la cual estoy haciendo batido liviano de huevos con azúcar, porque cuando le agregue el chocolate fundido voy a bajar todo el aire de la preparación y voy a perder la esponjosidad del pastel. Bien, otra cosita que quería ver por acá. ¿Qué tal, Pampino? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por tu presencia. Otra de las cositas que tenía que anotarles. Hago cacao y me dicen, mi pastel, estoy obligado a hacerlo con cacao porque es un batido liviano, pero no me queda muy oscuro. No me queda muy oscuro, me queda más bien un marrón tenue, un marrón claro. Podemos aumentar el color del cacao con algunos trucos. Yo normalmente el cacao lo pongo tamizado con la harina, como les decía recién. Ahora, si lo quiero más intenso el color, entonces ese cacao amargo, lo voy a disolver un poquito en agua caliente y le voy a agregar apenas una pizca de bicarbonato. Entonces voy a tener cacao amargo con un poquito de bicarbonato y de agua caliente. Cuidado que cuando le agregan el bicarbonato al agua caliente va a levantar ese agua caliente, ¿sí? O sea, que lo agregan, lo mezclan y lo ponen rápido dentro de la preparación. Lo ponen mientras están levantando los huevos con azúcar. Mientras baten huevos con azúcar, ahí agregan a esa preparación y va a levantar toda junta nuestra preparación. Ese cacao amargo, que lo hidratamos con un poquito de azúcar, el hidratarlo ya nos toma más coloración, y por otro lado al agregarle un poquito de bicarbonato le estamos cambiando el pH se lo estoy llevando de la acidez a lo alcalino, y eso va a intensificar el color del cacao. Normalmente eso lo tienen en la Devil Cake o también lo utilizan en la Red Velvet en algunas recetas, que al cacao le ponen bicarbonato. Ese bicarbonato que estoy poniendo ahí no está usándose como polvo de hornear, no está usándose como leudante, sino que se está usando para cambiarle el pH al cacao, como en el caso de la Red Velvet que tengo colorante, e intensificar un poquito el color de la preparación al cambiar el pH de la preparación. Entonces de esa forma tenemos en cuenta eso. Cuidado que no lo estoy utilizando como polvo de hornear, ¿sí? Hablando del polvo de hornear, nos queda para conversar eso, y algunos me preguntaron por qué a veces usamos polvo de hornear y bicarbonato. Bueno, en el caso de estas recetas en las cuales tenemos este cacao que queremos intensificar su color, lo estamos utilizando el bicarbonato para cambiarle el pH e intensificar el color. En algunas otras recetas sí lo podemos estar usando como para levantar un poquito más el agente leudante, el agente químico en el cual estoy leudando la preparación, que normalmente es en los cakes, ¿sí? O lo que conocemos nosotros como budines. Me dicen por qué el bicarbonato de amonio o el bicarbonato de sodio. Tengamos en cuenta que el bicarbonato de sodio sí o sí es la base del polvo de hornear. Lo que pasa es que el polvo de hornear se le agregaron sulfatos de aluminio y sulfatos de sodio para bajarle ese sabor jabonoso que tiene el bicarbonato,
porque si no tiene un sabor jabonoso muy fuerte, y por otro lado para levantarle el punto en el cual empieza a trabajar el polvo de hornear. En los orígenes cuenta la historia, y ya yo no estaba presente, a pesar de que pueden decir, vamos, chef, usted debe haber estado presente. No estaba presente. En los primeros polvos de hornear no tenían el agregado de los sulfatos y comenzaban a hacer efervescencia a muy baja temperatura. Si la temperatura ambiente era muy alta, comenzaban a hacer efervescencia a temperatura ambiente. Con el agregado de los sulfatos, lo que se logró es cambiarle el punto en el cual empiezan a hacer efervescencia, y nos empiezan a hacer efervescencia casi cerca de los 60 grados, que ya están dentro del horno. Entonces, el polvo de hornear es el bicarbonato de sodio y tiene el agregado de los sulfatos. ¿Qué pasaba entre el bicarbonato de sodio y el bicarbonato de amonio? El bicarbonato de sodio, como el polvo de hornear, es un agente leudante hacia arriba, podríamos decir. Nos levanta nuestra preparación. Mientras que el bicarbonato de amonio es un agente expansor. Nos estira nuestra preparación fundamentalmente. La levanta, pero normalmente la estira la preparación. ¿A dónde usamos normalmente en la pastelería los bicarbonatos de amonio? En esas galletas que se le llaman polvorones. Vieron que ustedes ponen una galletita pequeña así en la placa y terminan haciendo una galleta grande porque se expande bastante. El bicarbonato de amonio tiene ese olor fuerte a amoníaco. Entonces no lo podemos usar en masas que sean de mucho volumen porque nos van a quedar húmedas en su interior y no se va a evaporar el amoníaco y nos van a quedar con sabor y olor a amoníaco. Por eso lo utilizamos nada más que en esa receta. Yo lo he utilizado nada más que en los polvorones. ¿Por qué? Porque es una galleta muy fina que se expande a lo largo y es muy delgada y la dejo secar muy bien en el horno. Es una galleta que queda muy seca y se seca bien en el horno. Porque si esa galleta me quedara con humedad, el sabor amoníaco y el aroma amoníaco que desprende es muy fuerte y no es fácil de comer. Entonces, siempre que usamos bicarbonato de amonio, dos cuidados fundamentales. Que el producto se seque bien en el horno, que evapore bien todo el líquido. Y el otro cuidado fundamental, dentro de nuestra pastelería, lo tenemos muy bien guardado en un recipiente, muy bien tapado. Es muy importante que esté en un recipiente tapado, porque ese olor amoníaco nos va a contaminar cualquier cosa que tenemos dando vuelta dentro de nuestra pastelería. Entonces, eso en cuanto al bicarbonato de amonio, el bicarbonato de sodio. El uso de los sulfatos, normalmente nosotros no lo utilizamos solos. Si yo usara bicarbonato de sodio solo, tendría que hacer un agregado de sulfatos de aluminio y sulfato de sodio. No lo utilizamos solo porque ya lo tenemos en presencia del polvo de hornear. El conocido normalmente polvo Royal ya tiene el agregado. Si ustedes agarran el sobrecito o el envase de polvo Royal, leen los ingredientes, dice bicarbonato de sodio, sulfato de aluminio, sulfato de sodio, que son los elementos que hacen al polvo de hornear. Bien, creo que no nos queda ninguna otra pregunta. En cuanto al tema de las combinaciones de chocolate, tengan en cuenta también el tema del chocolate blanco en cuanto a la pastelera, para mezclarlo para una mousse. Crema pastelera, una parte de chocolate blanco, crema batida, merengue italiano, nos queda una mousse de chocolate blanco bastante interesante. Un tema que yo no lo mencioné en el tema del apunte, de tus apuntes de pastelería en el canal de YouTube, ya me fui con el tiempo, ¿no? 23:50, ya estoy terminando. Cuando nosotros hacemos esos profiteroles que los llenamos de crema, hacemos profiteroles y los llenamos de crema, la crema pastelera es una muy buena crema porque me permite a mí saborizarla con café y hacer profiteroles, parte de los profiteroles rellenos con café, otra parte rellena con vainilla, otra parte rellena con chocolate. Pero cuidado, no hay peor cosa que esos profiteroles. Normalmente lo hacemos en las mesas dulces, ¿sí? De los eventos, o a veces pasa el camarero, el mozo, bandejeando para que la gente se sirva. La señora que se compró su bello vestido para ir a la boda o ir al cumpleaños, si muerde el profiterol y se le cae la crema y le mancha el vestido, se va a acordar del pastelero. Entonces, tengamos en cuenta que en ese caso a la pastelera de café
a la pastelera de vainilla, que no tienen súper consistencia, por más que esté fría, va a quedar un poquito cremoso, le podemos agregar un poquito de grenetina, o sea, de gelatina sin sabor, le agregamos un poquito para que la crema dentro del profiterol esté más compacta y nuestros invitados cuando muerdan el profiterol no le caiga crema y no se manchen la ropa. La de chocolate no sería tan necesario porque estando refrigerada y cuando la servimos ya queda más compacta por la presencia del chocolate. Ese es un tip nomás que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nosotros eventos, que todo lo que vaya relleno, que no se vea desde el exterior, no sorprenda a nuestros comensales y pueda mancharse o ensuciarse. Bien, creo que nada más por ahora. El próximo día 1 de marzo, porque no les voy a decir el 30 de febrero, el 1 de marzo levantamos el cuarto apunte en nuestro canal de YouTube. Le pido a aquellos que no se suscribieron que se vayan suscribiendo ahí porque nos dan una mano con el tema del canal de YouTube. Y el cuarto apunte de pastelería va a ser sobre chocolates, va a ser sobre ganache. Pero ahí vamos a hablar mucho de qué tipo de chocolate estamos comprando. Porque realmente a veces vamos y pedimos cobertura de chocolate y nos dan el chocolate para cubrir una torta, que no es una cobertura de chocolate, es un baño de repostería muchas veces. La diferencia la vamos a explicar bien en el apunte, pero los chocolates a veces tienen como materia grasa manteca de cacao y otras veces tienen aceites hidrogenados, aceites vegetales hidrogenados. Los aceites vegetales hidrogenados no nos dan a nosotros la misma calidad de chocolate que si tuviera manteca de cacao. ¿A dónde nos damos cuenta? Cuando comemos un chocolate y vemos que se funde en nuestra boca, ese chocolate tiene manteca de cacao. Cuando comemos un chocolate y vemos que nos queda esa materia grasa pegada en el paladar, ese chocolate tiene aceite hidrogenado. Pero todo esto va en el apunte de pastelería del 1 de marzo, que vamos a hablar de ganache, saborizar ganache, ganache de chocolate blanco, y vamos a hacer una introducción bastante interesante sobre distintos tipos de chocolate, temperaturas a las que los tenemos que trabajar, cómo templar chocolate y toda la teoría sobre el chocolate, y por ahí metemos un poquito de historia, robándole un poquito de estas leyendas a nuestros amigos de México que nos cuentan cómo llegó el chocolate al continente. Nada más de mi parte, les agradezco a todos la presencia un miércoles más, espero que me hagan llegar siempre las consultas para agregar en este café de pastelería. Sigo con mi café y nos encontramos el próximo miércoles 22:30. Gracias a todos y nos queda el video entonces grabado en nuestro Facebook. Gracias por estar siempre presente.